astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Como lo anunciamos con anticipación, pues hoy tenemos un programa que también es conmemorativo de los 50 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Para analizar este tema, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros un economista de primera que ha sido fundador y activista del PRD. Martín Velázquez. Hola, gracias Enrique, gracias amigos de Astele TV, y estamos aquí para debatir un poco sobre un tema que es muy importante y que ayudó a la vida democrática de la actualidad en nuestro país. Bueno, es un tema que pues normalmente se ve como algo histórico, pero pues sigue teniendo actualidad. No es simplemente rememorar o destacar la trascendencia, claro, sino que vamos a descubrir que es un tema que está vivo, que está en permanente discusión, porque muchas de sus demandas de alguna manera siguen vigentes. Claro. Y bueno, pues para entender cómo es que se produjo el movimiento del 68, vamos a ver algunos antecedentes que también son pertinentes, considerando que en este año hay otras conmemoraciones que tuvieron trascendencia, no solo para los países donde se produjeron, sino también para México. Si podemos empezar con la primera imagen, por favor. Esta es la imagen emblemática de la Reforma de Córdoba en Argentina. Son los estudiantes, ¿verdad?, que en 1918 tomaron la universidad e iniciaron una huelga en protesta contra las autoridades jesuíticas de esa época. Pero como todos sabemos, uno de los resultados trascendentes fue la autonomía universitaria. Y también es importante porque aparecieron los estudiantes como sujeto político. Sí, de hecho, en el caso de Sudamérica, como en el caso de México, hablar del movimiento del 68 y lo que pasó a nivel mundial, el proceso contracultural de los jóvenes, yo creo que sí tiene varios antecedentes. En el caso de Sudamérica, estaría el Cordobazo, en parte de lo que sería este proceso, porque la economía mundial ya venía en un proceso de recuperación de la segunda posguerra, ¿no? Los capitalismos tardíos, como dice Ernest Mandel, se estaban recuperando, Europa occidental ya estaba en ascenso realmente de nuevo, se empezaban a generar contraculturas y libertades que a nivel de lo que sería el sistema político de los países, en este caso América Latina, estaban quedando rebasados en cuanto a demandas de participación, democracia y libertad de prensa. Y México estaba en ese contexto, ya con varios acontecimientos políticos, sociales,
que estaban importantes. Primero, pues podríamos hablar de las movilizaciones del magisterio de la época de... Pero fíjate, antes de irnos tan adelante, fíjate, si nos remitimos al caso de Córdoba y lo asociamos con la Revolución Mexicana la Revolución y otros movimientos sociales que se dieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y que, bueno, en México va a repercutir en que en diversas universidades estatales incluso, y luego en la nacional en el 29, se llevó a la autonomía. Claro. Entonces fíjate cómo finalmente el 68 va a ser consecuencia de una ola democratizadora protesta. Que viene desde la Primera Guerra Mundial, y que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, vino una segunda ola democratizadora que se inserta más directamente en el 68. Así es, y en el caso de México, en el caso de América Latina, si somos más estrictos, la protesta colombiana de Gaitán en el 48, en el 52, la que se le conoce como la Revolución Bolivariana, las protestas mineras, y ya bajando a México en el 57, lo de Jacobo Arbenz en Guatemala en los 40s, y después lo que sería pues la protesta ya magisterial del 57 en México con Otón Salazar y el movimiento revolucionario magisterial, para caer en la lucha ferrocarrilera muy importante de los años del 58 con Valentín Campa dirigiendo y lo que sería Demetrio Vallejo, para después, pues en los primeros 5 años de los 60 estaríamos hablando de las protestas estudiantiles de la universidad. Exacto. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Fíjate, aquí el Mayo francés. Claro, ya llegando. Fíjate, algo que hay que llamar la atención es que desde Córdoba los estudiantes aparecen como un sujeto político importante, y luego pues rebrota su importancia en los 60s, pues no era solamente una protesta contra autoridades universitarias, sino va a ir más allá de eso, ¿no? ¿Cómo ves el Mayo francés? Mira, el Mayo francés yo creo que empieza a volverse un símbolo contracultural y político ante un desgaste que ya vivía pues el gobierno francés en términos políticos. Charles de Gaulle, la figura de la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, empezó en un proceso, pues como todos los políticos, que tratan de reconstruir después de la segunda posguerra sus países, entrando en este caso en el Plan Marshall de Europa, pero que en términos culturales y en términos del conocimiento, y aquí yo sí quiero hablar de lo académico, pues empiezan a presentar nuevos análisis sobre la realidad mundial, sobre la misma sociedad capitalista que se está transformando rápidamente, y tenemos pues las posiciones críticas contra lo que es el estalinismo de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, la lucha feminista de los años 60, el cine noir francés, lo que sería toda esta contracultura cinematográfica, y en lo político, pues Charles de Gaulle su gobierno no alcanzaba a entender las demandas más contraculturales, incluso el Partido Comunista Francés, hay que destacarlo, porque todavía estaba en la sombra de lo que sería... Ellos más bien se sumaron al bando de la derecha, ¿no?, de Charles de Gaulle, y no entendían ya la crítica que había contra el Partido Comunista Francés. Primero se sumaron a la protesta y luego ya pactaron. Sí, claro está, porque a final de cuentas, bueno, siempre hay que señalarlo, Moscú siempre fue, le decían la oficina central, y las sucursales del Partido Comunista en varios países de Europa Occidental y de América Latina en general, Brasil, México, ya había un poco más de crítica por parte de Martínez Verdugo, pero digamos que pues a final de cuentas era la línea, y ya hay un ascenso de nuevas contraculturas políticas ideológicas, como es el ascenso del maoísmo francés, que en esos momentos pues estaba Charles Betailleul y el mismo Jean-Paul Sartre a la cabeza, estaba el trotskismo, ¿no?, de la Cuarta Internacional, y ya criticaban al Partido Comunista Francés ante estas protestas. La protesta que inició así en una universidad, pues relativamente en Nanterre, ¿no? No era así realmente de gran trascendencia, pero la represión policial contra demandas que realmente no eran muy importantes van a hacer crecer un movimiento que va más allá de ser contra el gobierno,
Porque, bueno, por un lado sí había una vertiente muy política, ya ves que eran protestas contra el gobierno, contra el imperialismo, la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. Aparece el Che Guevara, ¿verdad? Como un... En el caso francés aparece Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Entonces, eran protestas que sí se fueron politizando y que finalmente están en la raíz del surgimiento de nuevos movimientos, ¿no? Que eso ya vendría siendo lo que se conoce como los nuevos movimientos sociales, porque había nuevas demandas, que ya después en el caso del 68 gringo entraría la vertiente, y también en el francés, con André Gorz, amigo personal de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, sobre los temas ambientales. De ahí surgieron los partidos verdes, el Partido Verde francés y el Partido Verde alemán, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso yo creo que hay que destacar también la libertad académica. Yo creo que hay un ascenso ante lo que son los planes de estudio en el caso francés, por libre cátedra mucho más amplia. De ahí surgiría todo un pensamiento, incluso posmoderno, de crítica a nivel sociológica, a nivel filosofía. Pues por ahí andaba ya Michel Foucault, por ahí andaba Edgar Morin, que Edgar Morin fue militante, y un símbolo muy importante a nivel de izquierda fue la Revolución Cultural China. La Revolución Cultural China, digamos que se exporta, porque era precisamente esa crítica a los partidos comunistas, endurecidos, ya que tenían una gerontocracia en sus direcciones. En el caso chino, pues lo encabeza Mao Zedong, pero en el caso occidental, en el caso sobre todo francés, pues lo retoma todos estos académicos que acabamos de mencionar, dirigentes que iban a hacer una crítica hacia la dirigencia del Partido Comunista francés, a Mersenne, sobre todo porque no había una apertura en la toma de decisiones del Partido Comunista francés y no había una crítica hacia Charles de Gaulle y toda esta política autoritaria que se querían más apuestas. Y no iban con el movimiento proletario. Y justamente lo que tú señalas nos relaciona con la siguiente imagen, por favor. A ver si... La primavera de Praga. Es la otra. Justamente tú hablas acertadamente de la posición, pues, estaliniana, ¿verdad?, de muchos partidos comunistas que estaban supeditadas a la línea de Moscú. Justamente la primavera de Praga se da como un hecho que trata de independizarse hasta cierto punto por nuevas ideas, ¿no?, que planteaba Alexander Dubček, que fue el que encabezó el Partido Comunista Checoslovaco. ¿Cómo viste esto de la primavera de Praga? Yo creo que fue una propuesta, además de la yugoslava de Boris Tito, incluso más radical que la de Boris Tito en Yugoslavia, de que pues se planteaban la propuesta, y que tiene antecedentes también en la década de los 50 en Hungría, donde los partidos decían, bueno, está bien, Moscú es la cabeza de todo el proyecto socialista centralizado, planificado, pero también hay otra serie de propuestas regionales que nunca se ven en la historia casi occidental del siglo XX. Siempre vemos nada más como que todo salía de Moscú y era hacia todos lados, pero ya en el 56 Hungría planteaba, de ahí la separación de Georgi Lukács, aunque Georgi Lukács, el filósofo marxista, pues también apoyó mucho esa represión que hubo en el 56, salieron otros. Eso y sí en el caso de Praga... Lo de Hungría fue muy sangriento. Muy, ¿no?, sangriento, sí, muy claro. Muy sangriento. Y ya después, esta nueva propuesta que fue de Dubček en Checoslovaquia, pues planteaba, digamos, un socialismo más de rostro humano, ¿no? Y que planteaba más la posibilidad de, pues, ciertas demandas, incluso de bienes de consumo para la población del bloque de Europa del Este, que no logró cuajar y que se trastocó de manera muy violenta con el Pacto de Varsovia al entrar con los tanques a Praga, y que ahí quedó. Yo creo que más bien, si lo vemos en una situación, como diría Immanuel Wallerstein, de los ciclos económicos y ciclos políticos, hacia finales de los 60 se está realizando un proceso en el cual el ciclo del capital, digamos que a pesar de que hay un crecimiento económico, no está a la altura de las propuestas políticas que ya vienen contraculturalmente a cuestionar los autoritarismos tanto del bloque occidental como de la planificación del este, ¿no? Yo siento que lo ve muy economicistamente. Es en ese caso. Bueno, y tú eres economista, en ¿no? ese caso, sí. Es bueno ese aunque, enfoque, ¿no? ¿no? Políticamente ya estaban ahí las críticas, ¿no? Aunque más bien yo lo veo más en el sentido político,
de cómo se dan olas democratizadoras que se van contagiando, van repercutiendo. Si ves el caso de Francia, no es la primera vez que Francia es el centro irradiador de revoluciones democráticas, claro. ¿No? Entonces, bueno, pues evidentemente había un ambiente contracultural que has señalado muy bien, que pues tiene una irradiación europea, y de alguna manera pues los checoslovacos, ¿verdad?, que pues no les gustaba que les dijeran checos, sí, porque justamente una propuesta de Dubček fue plantear la igualdad entre checos y eslovacos, ¿no? Sí. Que eso era muy visionario, considerando que después se desintegró esta nación a raíz de esas tensiones, ¿no? Claro. Que se dan, ¿no? Y que en el caso yugoslavo, para evitar problemas, pues dejaban que Tito manejara su cooperativismo de cierta manera, siempre y cuando pues no hubiera estos planteamientos democratizadores, ¿no? Exacto. Bueno, Tito pues tenía la autoridad moral, política, de que pues no requirió de los soviéticos para su lucha antifascista, ¿no? Claro, de hecho, eso fue lo que le permitió caminar, ¿no? Amigos, vamos a la pausa y continuamos. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv. Aztele.tv.
Amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues entrando en materia, antes de hablar propiamente del movimiento, ya hicimos una contextualización histórica e internacional. Ahora vamos a hablar cuál era el escenario nacional en los años 50 y 60, que se considera la época del milagro mexicano. ¿Qué podemos hablar del milagro mexicano? Bueno, el milagro mexicano es un periodo, si ya lo ves en Historia Económica de México, que data de final del gobierno del general Cárdenas, con una serie de transformaciones en política económica que realiza, que no nada más consiste en esta idea de la nacionalización del petróleo, sino toda una propuesta hacia el campo mexicano, que a final de cuentas fue el granero durante la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que transfirió de materias primas hacia la industria. Y este periodo que empieza en esos años y que termina pues ya en un sentido más estricto, 75, 76, por decir fecha, con un crecimiento económico arriba del 6%, el Ese único es crecimiento... Un punto a destacar, ¿no? Que en la actualidad se ve hasta con cierta nostalgia, ¿no? Sí, que siempre se ha aspirado, ¿no? Con esa nostalgia. Muchos ven al pasado y dicen que, bueno, una de las cualidades de ese milagro era el crecimiento. El crecimiento endógeno que hubo del país, y básicamente con varios modelos a lo largo de los sexenios que hubo, desde Ávila Camacho hasta llegar a Luis Echeverría y López Portilla. ¿Qué otro fue? Hay otro rasgo muy distintivo de ese periodo. Mira, pues el modelo estabilizador, ¿no? Cuando yo primero en los años 40 es la transferencia de todo lo que pudiera dar el campo mexicano, desde alimentos hasta materias primas al servicio del desarrollo de la industria, es una característica. Las grandes obras de infraestructura. Como tú mencionaste, estabilizador. O sea, en los años 50. Acuérdate de con Ruiz Cortines, la devaluación que hizo. La devaluación, y que ya estaba en aquellos años como figura economista, este economista muy famoso, Ortiz Mena, que fue el que desarrolló pues la propuesta de un desarrollo estabilizador sin mucho, pues digamos, populismo en términos de programas. Ya empezaba a manejar términos financieros y monetarios más ad hoc, a decir, devaluamos, pero a la vez estabilizamos precios de productos y a la vez seguimos con nuestro proceso de transferir apoyos del campo a la ciudad. Una población que no llegaba en México a los 30 millones, estamos hablando hasta finales de los 50 de población, un México 65% rural todavía, casi 50. En el 60 empezó... En 60 es otra cosa. Que en cambió, los 60 ya es otra cosa. 60-40. Sí, ya en los 60 y 40 rural. Pues como ahí sí habría que revisar la obra de don Pablo González Casanova, Democracia en México de los años 60, 64, 65 se publica, y donde hace toda una reseña y ya empieza a hablar de la falta de una necesidad. Digo, como una obra intelectual importante que sirvió para muchos chavos del 68, para de ahí sacar raíz argumentativa, eso más la Revolución Cubana, y que ahí ya plantea pues una serie de necesidades. Ya México se estaba separando, ¿no? Ya México era el México urbano, que todo mundo iba a las ciudades a trabajar y iba abandonando el campo, y había problemas técnicos hacia el campo, pese a que había proyectos de irrigación, pese a que todavía seguíamos siendo el granero, ya teníamos problemas de las primeras importaciones fueron en los 60 de granos básicos para México, de trigo y de maíz, no mucho, pero sí algunas toneladas que te plantean eso. Ya estaba el programa Bracero, ¿no? Que se estaba acabando de la Segunda Guerra Mundial. Que México se vuelva urbano también está asociado a otro fenómeno que es el boom de las clases medias. Así es. Entonces las clases medias que empiezan a tener un auge relacionado con el milagro económico, pues traen una nueva ideología, una nueva cultura, muy diferente a la que está acostumbrado el gobierno y sus tradicionales mecanismos corporativos de control. Y bueno, justamente el hecho de que surjan movimientos estudiantiles, aparte del contexto que vimos, tiene que ver con estos cambios. Sí, de hecho México en ese sentido ya, pese a que teníamos una preocupación por el desarrollo del mercado interno y ya estaba la sustitución de importaciones, que es básicamente la producción de algunos bienes de consumo intermedios y bienes de consumo duradero, como televisiones, o sea, estaba la empresa Admiral. Hago yo mi propia televisión y no importo de Estados Unidos, Televisiones Philco o RCA Víctor de aquellos años. Vehículos, sí se importaba todavía vehículos, autos y camiones de carga, pero ya se pensaba en querer sustituir esto. Y en esa lógica,
este fenómeno, sin embargo, te traía nuevos problemas, era parte del ciclo. El desarrollo industrial del país te implicaba que la economía no podía estar tan cerrada con este modelo y que muy rápido ya se veían síntomas de que no podía la economía mexicana estar cerrada y se mantuvo cerrada como una situación de excepción, como dice Carlos Tello, en disputa por la nación, que a final de cuentas se resolvió con el neoliberalismo en los años 80. ¿Por qué? Porque ya Díaz Ordaz pensaba que si abríamos la economía a nivel mundial, ¿cómo le íbamos a abrir? Pero sí ya se pensaba que era necesario cómo importábamos bienes de consumo duradero, porque ya no iba a haber la capacidad tan rápida de los 70s de desarrollar algunas industrias. No teníamos bienes de capital, que eran máquinas para hacer máquinas, teníamos que manejar nosotros importación de máquinas planificadas del gobierno. Empresas paraestatales, no se cuestionaba que había que vender empresas paraestatales, pero ya se veía que algunas ya presentaban números rojos, otras iban muy bien, como CFE se acababa de nacionalizar el 27 de septiembre del 62. Fíjate, algo que distinguió. Y eso generó una contracultura ya. Ya los jóvenes sesenteros pues demandaban otro tipo de consumos. Claro. Ya la televisión ya era, aunque era Televicentro, lo que hoy es Televisa, ya había programación, ya no teníamos cine mexicano de oro, ya era otro tipo de películas, incluso las poquitas buenas que había, más críticas, ¿no? De aquella época son Los Caifanes, del 63, una película que ya el mismo término te lo dice, Caifán, o sea, un anglicismo ahí deformado, donde Julissa y Álvarez Félix y Oscar Chávez pues protagonizaban ya estas necesidades, reflejaban, ¿no? Mencionaste Díaz Ordaz. Creo que es un protagonista principal de lo que vamos a analizar. Una de las características que realmente no se añoran de esos años es que México vivía un presidencialismo autoritario, que está cerrado y que está asociado al desarrollo estabilizador. No es solamente una cosa aparte de la otra, está asociado. No hay que perder de vista que en eso parte del milagro mexicano es el control estatal de la economía, donde el Estado marcaba la pauta económica, pero también la marcaba la pauta política y social. Muchas cosas, o sea, el país se movía si el presidente se movía. Claro, todo era ahí, ¿no? Exacto. Si uno quiere saber de esos años, hay que leer a Luis Espota, que sus obras, como La Plaza o El Primer Hombre, te planteaban todo como era la sucesión presidencial, ¿no? Entonces, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Justamente aquí tenemos a Díaz Ordaz, y tú has oído hablar de la investidura presidencial. Sí, claro. ¿En qué consiste esto de la investidura presidencial? Pues mira, yo ahí lo que ubicaría es todo el poder al hombre que iba a estar al frente de la presidencia del país, y que este fenómeno desde Miguel Alemán se plantea el hombre civil, y que pues a final de cuentas, como herederos cachorros de la Revolución Mexicana, y algunos ya no primerizos bebés de la Revolución Mexicana, como es el caso de Díaz Ordaz, ya era toda una burocracia donde las decisiones pasaban, porque a final de cuentas el presidencialismo en México posrevolucionario, armado, lo que te va a plantear es que nos poner de acuerdo y ya no a balazos, como fue en la Revolución Mexicana o en los años 20, en función de respetar la figura presidencial. Exacto. Y a nivel de cuando nace ya como nombre PRI, en los años 40, 48, con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia, se plantea otro fenómeno. La burocracia puede enriquecerse. Pero fíjate, el culto al presidente. Y ahí nace el culto a la presidencia. Es el culto al presidente. El presidente no acepta desafíos, todo gira en torno al presidente. Exacto. Entonces, justamente el 68 nace porque el presidente ve como un desafío que se empiezan a dar primero peleas entre grupos estudiantiles, y como pues ya venían los Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces empezó el presidente a tener miedo de que hubiera disturbios previos a los Juegos Olímpicos. Es que ahí habría que ver de que los Juegos Olímpicos en la estrategia política priista y de Díaz Ordaz y del gobierno de entonces era una estrategia de que México se abría al mundo. Lo que te venía diciendo esto, ¿sí? De que sí se pensaba ya en otro tipo de modelo económico. Algunos historiadores económicos ven ahí como los años prediluvianos de lo que sería el neoliberalismo de los 80s, y que habría que abrir la economía. Entonces, no abro la economía, pero abro una propuesta
Es que era una ventana, y una ventana hacia el mundo. México quería presumir el milagro. Claro, el milagro mexicano y de que somos un país occidental, somos un país en ascenso, somos un país con promedio de crecimiento económico arriba del 5%, somos bastante, y sin embargo muy tradicionales en la cuestión del patriarca, ¿no? Desde la familia, el padre, y hasta la presidencia, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, por favor. El problema que empezó a gestarse fue que la policía empezó a reprimir muy ferozmente a los estudiantes. Sí, yo creo que ahí podemos verlo en perspectiva para algunos historiadores y para algunos periodistas que en aquellos años, como Elena Poniatowska, como varios han manejado el 68, es el pleito de la Choterena con los politécnicos, ahí por la Ciudadela, por el Metro Valderas. Hoy fue un pleito de chavos, y que sin embargo la represión que llegó y repartiendo palos la policía, pues ya llegar a ese extremo pues representaba que quién sabe cómo estaban los aparatos a nivel del control represivo por parte del país. Digo quién sabe en términos de que sí sabía el gobierno, pero en términos de sociedad solo se sabía que había represiones, o sea, pues para llevarse a la cárcel a Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, pues se fue a cocolazos en el movimiento ferrocarrilero. También se reprimió de alguna manera el movimiento Nueva Rosita de los mineros que venían del norte del país para pedir democracia y salarios. En esa época no había salarios mínimos, no había un sistema de salarios mínimos, no había un sistema de seguridad social como después en los años 70, ahora sí que a golpe se le tuvo que arrancar a Luis Echeverría al crear Infonavit, Infonacod y todo esto de salarios mínimos, y que en aquellos años pues no había, pero que ya había una demanda social sobre de ellos, y que en ese sentido pues también había libertades que tu padre te daba en tu casa, pero no había la libertad de poder hacer lo que quisieras realmente en las calles, y yo creo que eso fue un detonador de cosas que se fueron acumulando en una década. Yo siempre he pensado que se acumula desde el 56 y que revienta en los 60s, en el 68, bueno, eso es algo muy personal. Yo cuando hablo con gente que vivió esos años, sigo pensando, y sí he hablado con ferrocarrileros, que ya estaba ahí acumulándose la protesta y que reventó con el 68. Sí, además el estilo de gobernar de ese entonces era pues doy palo y luego negocio, ¿no? Y luego o sobo, como se decía, ¿no? Exacto, Palar y sobar. Exacto. Pero aquí el movimiento no se rigió por esa lógica tradicional. El Consejo Nacional de Huelga lanzó otra cosa. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Las protestas empezaron, no decayeron, sino empezaron a crecer. Incluso aquí tenemos una imagen muy emblemática que sale el rector Javier Barros Sierra, ¿verdad? A defender la autonomía que costó. Exacto, ¿no? O sea, el movimiento fue creciendo, se fueron incorporando otros sectores y se llegó al punto, ¿verdad?, en que la represión alcanzó a los universitarios. Así es. Yo creo que ahí esta huelga de Javier Barros Sierra, esta movilización en agosto del 68, yo creo que refleja algo muy interesante. La autonomía del 29 es una autonomía que va por la libertad de cátedra, básicamente, y digamos que de alguna manera lo administrativo también. Y en esa lógica, lo que Barrios Sierra y los profesores como Fernando Solana, que después fue secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Monsiváis, que ahí andaba de maestro ya y de metiche, digamos que todo eso se daba bajo esa idea de que defendamos esa autonomía, ¿no? O sea, el hecho de haber generado Ciudad Universitaria en los años 50, pues también te refleja el avance de un proyecto educativo universitario libre, que fue cuajando muchas cosas que a lo largo de la sociedad no se dieron en la vida cotidiana. No teníamos una prensa tan abierta, no teníamos una vida intelectual abierta, todos pasaban por el Estado, ¿no? Hasta el mismo Octavio Paz y Carlos Fuentes. Era uno de los pocos bastiones de libertad. Exacto, que se fueron acumulando. Que era de los pocos bastiones de libertad, que era la Universidad Nacional. Exacto. Y justamente el hecho de que se reprimiera era acabar con uno de los pocos bastiones. De los pocos, aunque ya sus resultados estaban en las calles, ¿no? Estaban ya saliendo algunos activistas que estudiaron ahí, que admiraban, ya no querían la figura a la mejor de Zapato, de Villa, siempre estuvieron ahí en las marchas, pero ya veían la figura del Che Guevara, ya veían la figura de Fidel Castro, de la revolución del triunfo del 1 de enero de 1959, y ya tenían otras lecturas también, ¿no? Lecturas del Mayo francés mismo, ¿no?
Y yo creo que eso marca de alguna manera el cómo se comportaron. A mí me contaban compañeros del trotskismo cómo pues ya ciertas lecturas de Trotsky se daban, el maoísmo había una interpretación ilustrada afrancesada, ya se leía Foucault de alguna manera por algunos, se leían otras cosas. Y se empezaba a hablar de revolución. Ya también pues ya la marihuana se volvía algo más. Y se hablaba de revolución, ¿no? Y bueno, y en el caso de las mujeres, pues la píldora, ¿no? El caso de la píldora, los folcloristas hasta tuvieron una canción, hace poco vi el documental ahí que sacaron en la tele, que muy poca gente hace referencia de eso, ¿no? De cómo, y la música ayudó mucho, ¿no? Ya circulaban canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, este grupo muy famoso que después surgió, no recuerdo el nombre, pero nosotros todavía CCHeros los escuchábamos para nuestros propios movimientos que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, yo era niño en aquella época, tenía 4 años, pero mi tío, él era parte del Partido Comunista y pues sí nos contaba todo cómo sucedió. No había apertura de prensa, lo poco que generabas en la prensa como la prensa misma, el Sol de México y el Heraldo, que estaban subyugados totalmente al sistema. Y tenía unos cuantos meses Julio Scherer de llegar a la dirección de... Pero sí hubo titulares, por ejemplo, cuando del movimiento sí. Y cuando tomaron la ciudad universitaria sí hubo titulares. Bueno, sí, ahí sí ya los metían, ¿no? Pero callaron al día 3 de octubre, justamente hace 50 años, la plaza estaba limpia, no hubo problema, fue un pleito de unos cuantos, ¿no? Que yo creo que a final de cuentas, más allá de las interpretaciones por los mismos protagonistas del 68 y que yo a veces veo dos grandes tendencias, una que encabeza gente como Luis González de Alba con su libro Los Años y el mismo Perelló, que tenía una peculiaridad de ver el movimiento, otra más de que fue una represión abierta, de que hubo tonterías, ¿no? O sea, el mismo Carlos Marín lo ha señalado porque él estuvo ahí, que esa vertiente que dice que hubo tonterías en el manejo del mitin, errores, pues sí, pero ahorita en el momento. Pasamos a eso. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Bueno, conforme fue creciendo el movimiento, ¿verdad? Pues el gobierno fue entrando en pánico. Y bueno, pues si vemos las demandas del movimiento, realmente no eran muy radicales, ¿no? Porque pues las consignas, pues sí, se hablaba de la revolución, se hablaba de la imaginación al poder, prohibido prohibir, todas estas consignas del mayo del 68 Pedir lo imposible. Se adoptaron en el movimiento, pero ¿qué es realmente lo que pedía el movimiento? Yo creo que básicamente era acabar con, esto que pedían de los Libertad de los sistemas, presos políticos. libertad de presos políticos, la demanda histórica de sacar que ya era demanda histórica en ese momento de sacar a Valentín Campa y a Demetrio Vallejo, la democracia, hablaban de democracia en general, pero pedir, por ejemplo, la represión. De lo más fuerte era pedir la renuncia del jefe de la policía. Del jefe de la policía, sí, o sea, algo realmente más. no eran grandes demandas. El problema es que el movimiento ya había crecido mucho. Así es, digamos que la movilización prendió muy rápido en términos de agrupación de masa y que pues participaron desde las prepas, que eso yo creo que sí es un aporte democrático para los movimientos sociales, que muy pocas veces se destaca. El hecho de que cada escuela, las prepas y cada facultad, que muchos heredamos en el movimiento estudiantil del CEU, lo heredaron los chavos de la huelga del 99 y los chavos ahora que están contra los porros, el sistema de hacer tu asamblea por escuela, llevar tus acuerdos y nos vemos en algún auditorio, tomar los auditorios para debatir, discutir, claro, y sacar consensos y ver que... Democracia directa, eso sí era. Yo creo que es una herencia que todos los que hemos participado en movimientos estudiantiles universitarios, pues la tenemos, ¿no? Y claro, que también la tuvieron en el magisterio a su manera contra Jongitud Barrios y después contra el Bester. Entonces yo creo que eso es un aporte de formas organizativas de movimientos sociales que a veces se recuerdan poco, ¿no? Ya se volvió cotidianidad y, bueno, fíjate, los saloneos. Fíjate, esa imagen de Díaz Ordaz fue del informe, del primer informe en septiembre del 68. Él en ese informe pues ya amenazó al movimiento. Sí, ya lo amenaza en ese diciendo, informe es muy descarado. Dando a entender ya, de que si no se... porque digo, hasta que daba la mano, ¿no? Y el presidente había ofrecido su mano, pero por un lado ofrecía la mano y por otro lado daba golpado el palo. No, porque ya había persecución sobre estudiantes claves. Exactamente. Y bueno, pues el presidente lo que no aguantaba, por un lado, era la mofa que se hacía del presidente, que incluso, por ejemplo, llegaban al Zócalo, bajaban el estandarte nacional y subían la bandera de huelga. O sea, una serie de símbolos, ¿verdad? Que ya se consideraban una afrenta, ¿no? Y que yo creo que en ese discurso histórico de Díaz Ordaz, del informe de gobierno, a mí lo que yo cada vez que lo escucho digo es que era un autoritarismo patriarcal de te doy permiso de... Por eso en términos culturales, de cultura política y de simbolismos ya de una sociedad que se hacía más compleja, como el caso de la sociedad de los chavos preparatorianos y ya universitarios, de que te doy chance de que llegues a las 10 de la noche tarde, a las chavas te doy chance de que llegues a las 8 y subvertir todo eso por parte de ellos y verlo en un discurso como el del 1 de septiembre, yo creo que era muy impactante cuando uno habla con los compañeros dirigentes de aquellos años, y no hablo de los que se volvieron símbolos como Marcelino Perelló, o Pablo Gómez, o pues que sí logramos hablar con él con Cabeza de Vaca. No me refiero a ellos, o mismo Gamundi, Hernández Gamundi, sino me refiero a los que eran brigadistas, a los que representaban a los salones de clase,
de cómo era esa cotidianidad que vivieron ellos y cómo estaba ese autoritarismo de que no fumes en la mesa, de que ¿por qué ese tipo fuma aquí en la mesa? O Tu no hables, novio. no hables mientras está un mayor. No hables si no te autoriza un mayor. O sea, todo eso pues, a uno sí lo impacta, aunque uno no lo vivió, todavía le tocaron ciertos arañazos. Si vemos la siguiente imagen, por favor. A ver. Finalmente llegamos al 2 de octubre. Se ha cuestionado mucho que después del discurso de Díaz Ordaz, pues ya se veía que el gobierno había llegado a su límite de tolerancia, ¿no? Así es. Y que ya venía la represión. Entonces se ha cuestionado mucho que los organizadores de ese mitin, que incluso no estuvieron muchos de los principales líderes, y que el hecho de que no estuvieran, pues empezó a generar especulaciones y demás. Y de que si uno se habían ido a la reunión con la gobernación y presidencia. ¿Qué piensas de toda esta circunstancia de ese mitin? Mira, yo en lo personal, leyendo lo que he leído y viendo lo que me han contado, y a toro pasado medio siglo, y la militancia que tuve de los años 80, antes de los partidos, yo lo que veo es que hubo un problema de organización, un problema de comunicación. Yo veo ahí un problema entre lo que algunos decían y lo que tenía el momento de poder llegar la información tan rápido. Creo que sí había una especie de secrecía para ciertas cosas que no bajaban tan rápido a la base universitaria a problemas técnicos, si tú quieres, o problemas hasta de a dónde llamo, o cómo avisamos, o ve y avísales, que no era tan rápido y había mucha confianza en ellos. Yo creo que ahí hubo un problema. De lo de la infiltración, sí. Hay personajes, no voy a decir nombres, que siempre van a generar un cúmulo, y nosotros, las discusiones que teníamos de chavos, ya después SHeros, se daba, era de que, ¿qué hacía ese personaje ahí? ¿No? Que dio el mensaje de que no iba a haber represión ni nada, ¿no? Ese tipo de dirigentes que hace poco los entrevistaron en Televisa y que para muchos es el enemigo público del movimiento estudiantil, si me refiero a Sócrates, ese es una... Campos. Sí, que siempre ha sido para algunos una figura, yo lo veo como que hubo ahí un problema, ¿no? Hubo un problema muy serio, y el otro problema es el cómo improvisaste o no ese mitin. Si lo improvisaste o no lo improvisaste. Y es que mira, se habla de que fue una provocación. Exacto. Porque ya estaba claro que iba a haber una provocación y que Marcelino, no es una provocación. Porque ya estaba el ejército. Entonces realmente era muy arriesgado organizar un mitin en esas circunstancias. Claro. Con la amenaza del gobierno. Claro. Y sobre todo que me viene muy, muy a la mente lo de Martin Luther King, fíjate. Sí. Martin Luther King también, él había organizado una famosa marcha, pero había la amenaza de la represión policíaca. Aunque le habían dado permiso de cruzar un puente. La de Selma. Exacto. Entonces, él decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque sabía que había el riesgo de que hubiera una represión. Entonces, haciendo autocrítica de este movimiento, ¿verdad? Que a final de cuentas no hay que perder de vista que fueron víctimas de una represión. No, eso es indudable. Y que a la fecha... Intolerancia exacto, y represión de Estado. Y que a la Estado, fecha, y si hablamos de siempre hay que condenarla. Exacto, y si a la fecha hablamos de que hay miles de desaparecidos, sí, y que muchos vienen del 68, ¿no? Que nunca aparecieron. Hay que hacer una autocrítica en cuanto a que si hay riesgos... Y que no hemos tenido toda la verdad del 68. Exacto. Hay que hacer la autocrítica de que si había riesgos de una represión, pues no había que haber hecho ese mitin, ¿no? Podría ser. Estábamos analizando justamente sobre la polémica que hay en torno al 2 de octubre, que pues el gobierno ya era inminente las Olimpiadas. Ahí creo que tenemos otra imagen que nos permite ver este asunto. Mira, esta imagen fue muy emblemática de cómo... Los esténciles eran el arma de lucha. Exacto, ¿no? En México estaba la atención de todos los medios internacionales ante la inminencia del 68. ¿Y cómo se vio este asunto, Martín, en su momento, cómo se vio esto de la represión? Sí, yo creo que más allá de que hubiera dos posiciones ya en el movimiento y que pues, nos han acompañado en todos los movimientos sociales, estudiantiles,
magisteriales, mineros, lo que quieras, pues siempre va a haber posiciones más radicales bajo una concepción y posiciones, digamos, más racionales, realistas, de que no podíamos ir más allá, como en este meeting del 2 de octubre, y que otros decían, sí podemos ir más de allá. Lo que sí creo es que es parte también del mismo proceso organizativo del 2 de octubre y del mismo proceso de toma de decisiones y de democracia directa que se daba en esos momentos. Y de la capacidad que tú le dabas a su dirigencia de tomar decisiones que no tenían que ir a consulta. Mucho de los movimientos sociales está en ese debate. Y muchas veces, muchos de los errores en los movimientos sociales está en ese debate y yo lo sigo pensando hasta la fecha. ¿Qué hacer en un momento dado? ¿Nos echamos para atrás? No nos echamos, pero cuando la maquinaria de la convocatoria a las masas ya está dada, ya es muy imposible decir si esto o aquello. Eso no justifica que el aparato represivo ya estaba montado. O sea, hablemos también de un contexto histórico internacional que se daba, la Guerra Fría. Tenemos dos personajes que ya está comprobadísimo por archivos y expedientes ahora que se abran del 68, colaboración o no colaboración, para mí sí la hubo con la CIA por parte de dos presidentes, de Luis Echeverría y Díaz Ordaz, de alguna manera, para evitar que el fantasma del comunismo llegara a México, o a lo mejor no el fantasma del comunismo, pero sí el irse por otro camino que no fuera el que marcara el PRI, gobierno de aquellos años. Bueno, es que se hablaba por un lado de esta conjura comunista, pero también se hablaba de que los rusos querían aprovechar estos movimientos, pero también estaba la cuestión de la sucesión presidencial. Por un lado, y jugaba la sucesión presidencial. En el de la conjura comunista, yo sí dudaría de eso, porque Martínez Verdugo ya era muy crítico en el 59, hay congresos del Partido Comunista Mexicano en donde ya se separaban cada día más de lo que marcaba la oficina de Moscú hacia los partidos comunistas latinoamericanos. Estaba la crítica de José Revueltas a que ese Partido Comunista no hacía nada, que era un proletariado sin cabeza. Estaba la crítica de los espartaquistas con Armando Barta, Enrique González Rojo en aquellos años, incluso Adolfo Uribe, y que yo creo que esa parte sí yo no se las compro, la de que el Partido Comunista y la conjura, claro, ¿no? Oye, ¿por qué se habla de que el 68 es el origen de la democratización actual? Yo creo que a partir de ese momento empezó un movimiento para tratar de abrir el sistema político mexicano, no el partidario, pero terminó en eso, no el de partidos electoreros, sino más bien es a partir de ese momento que había, aparte de mantener la memoria del 68, como dice Hernández Gamundi, sino era el cómo vamos a vivir a partir de ahora en nuestro sistema político mexicano y mayor democracia, mayor apertura. Incluso don Julio Scherer nunca dicen, a los que hablaron con él y que me lo han contado, que nunca se perdonó lo que hizo, Eduardo Valle lo manejó muchas veces, de que no ayudó más como prensa hacia eso, y como que se abre una puerta de lucha social ahí, claro. de lucha. Muchos se volvieron activistas del campesinismo de los años 70, de las tomas de tierra, se volvieron activistas del campo, y que dio como resultado el nuevo movimiento campesino CEOAC, CEMPA, en los años 70 finales, dio algunos la guerrilla, si habrá que señalarlos, desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, grupos que finales de los 60, de los que se separaron del Partido Comunista, se volvieron guerrilleros con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Hubo mucho, inmensos, ¿no? Y no nada más eso, sino en otros niveles se fueron hacia la lucha sindical, ¿no? El mismo Stunham es resultado de eso. ¿Y podemos decir que ya cicatrizó esa herida o todavía no? Yo creo que en cuanto a justicia, no, pero sí creo que en cuanto a fenómeno histórico reconocido, ya va siendo parte de revisar como parte del programa. Todavía se habla de que... Todavía se va a hablar mucho. Se habla de que hay que hacer justicia para los del 68. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí, en el caso, por ejemplo, de Luis Echeverría, bueno, primero de Díaz Ordaz, en términos de que ya lo condenó la historia de México, ya está condenado. Ahí sí lo creo, más allá de que se quiten placas del metro o no se quiten placas, ahí la condena ya está, no está vivo. No sé ahí cómo vaya a vivir la familia de Díaz Ordaz esa parte, pero ahí ya la condena está. Lo de Luis Echeverría yo creo que es lo que ahorita lo mantiene, aunque ya haya sido preso domiciliario. Hay periodistas, y es una lástima, periodistas que sienten que ya hay que darle vuelta a la hoja, que no creo, o sea, porque a final de cuentas, aunque estén los libros de textos, el 68,
marca todas las carencias que tenemos, la corrupción, la injusticia que hoy se vive por lo de Ayotzinapa. Todavía nos da como historia política contracultural, nos da como historia política para avanzar hacia mejor estadio político para los mexicanos y mexicanas. Creo que nos da. Amigos, nos vemos la próxima con otro tema de interés político nacional e internacional. Gracias. Astele.tv. Astele.tv.